Sean todos bienvenidos, hermanos. ¿Qué les parece si se ponen de pie? Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos hable una vez más a través de su palabra. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad nueva que nos das de estar una vez más aquí, Señor, en una tarde de miércoles, Señor, con un clima muy agradable, Señor. Pero más agradable es contar con la presencia de varios de los miembros de este cuerpo local de tu iglesia, Señor, que has sembrado en esta ciudad. Por lo que te pedimos, Padre, de que nos bendigas grandemente otra vez, Señor, con tu palabra, que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos comprender los propósitos por los cuales, Señor, tú nos has dejado grandes y maravillosas bendiciones, Señor, entre ellas dones espirituales a cada uno de nosotros, Señor, y con qué propósito los has dado para que nosotros edifiquemos a la iglesia, Señor, para que nos edifiquemos mutuamente. Te pedimos que nos hagas entender lo que tu palabra dice al respecto y que hagamos por obra, Señor, lo que tú nos estás enseñando cada vez más, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Salúdense unos a otros, hermanos. Nuestros niños pasen a su clase. Vamos a decirle a nuestro hermano, a nuestra hermana, sean todos bienvenidos, bienvenidos a la casa de Dios. Tomen todos sus lugares entonces, hermanos. Así como están sentados, abran su Biblia en el libro de Efesios, es la carta que estamos estudiando, Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 8 para agarrar un poquito de contexto, Efesios 4:8, aunque realmente nos vamos a enfocar en los versículos 12 al 16. Efesios 4:8 dice la palabra de Dios, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta ahí dejamos la lectura. Nos encontramos en tiempos bastante interesantes, hermanos. Encontramos que la tecnología ha avanzado tanto que ahora tenemos por medio de nuestros teléfonos un acceso bastante fácil a cualquier tipo de información. La tecnología, hermanos, nos puede ayudar para bien o para mal, pero de hecho, tenemos al alcance de nuestras manos, por medio de un solo clic, podemos encontrarnos con todo tipo de expertos en salud, en mecánica, expertos en felicidad, según ellos, expertos en cómo hacernos ricos, famosos con 10 simples pasos. Expertos y más expertos por todos lados. El problema es, hermanos, de que al nosotros seguir este tipo de información nos podemos encontrar, si a mucho, pues con que podemos perder el tiempo, perder dinero o echar a perder alguna pieza importante de nuestro automóvil o romper una relación amorosa
por seguir consejos que no son correctos. Porque la verdad es, hermanos, de que el internet está lleno de personas que no deberían de estar hablando de ciertos temas porque no están capacitados para ello. El problema es de que hay personas de que están poniendo en riesgo sus finanzas, el futuro financiero, por seguir ciertos consejos de personas que supuestamente están capacitados para llevarlos al éxito o a la riqueza. Pero, como les decía, puede que ellos pierdan dinero, pueden echar a perder su futuro, pero hay otras personas que están echando a perder su salud porque uno de los temas más recurrentes es cómo bajar de peso, ¿no? Cómo ser saludables. Algunos ponen en riesgo su salud porque están escuchando el consejo de personas que no están capacitadas para hablar de esos temas. Lo mejor que podemos hacer al respecto en el ámbito terrenal, en nuestras vidas diarias, en cuanto a nuestra salud, nuestras finanzas, revisar el carro para atender ciertas cosas mentales, también lo que necesitamos hacer es buscar expertos capacitados en la materia, expertos autorizados que tengan una credibilidad, una acreditación, si es posible, por el gobierno, por alguna escuela o institución que les autorice a hablar de ciertos asuntos. En la iglesia de Cristo debe ser igual. Hoy en día, hermanos, tenemos todo tipo de charlatanes con nombre de iglesia y con nombre de posiciones dentro de lugares donde tienen un rótulo muy bonito que dice iglesia, de los más maravillosos nombres que puedan encontrar. Entre más extravagantes sean los nombres, más atractivos pueden sonar. Pero tenemos el problema de que las iglesias, no todas están dirigidas por personas llamadas por el Señor Jesucristo para dirigir esos ministerios. No están capacitados para ellos. Vemos, hermanos, como ya vimos en el verso 11 de Efesios 4, dice que Él mismo, hablando del Señor Jesucristo, constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Y esto, hermanos, tiene un propósito. El hecho de que Él mismo, el Señor Jesucristo, haya nombrado personas capacitadas por Él, llamadas por Él mismo, no es para que un grupo de personas se sientan más especiales que otras. El modelo bíblico, hermanos, no es el de una pirámide, como es en las empresas. No es de que en el caso de los pastores o los líderes están arriba y luego siguen los de abajo y luego los de abajo y los de más abajo y al último los de último nivel. La iglesia no es Herbalife, no es un multinivel, no es para que el que está en la punta, el pastor o quien diga, o arcángel o como se diga llamar, tenga una posición que sobresale sobre los demás. Hay un propósito por el cual Dios a unos los llamó para una ocupación específica. Y ese propósito no tiene nada que ver con la persona, ese propósito tiene que ver con Dios mismo, para cumplir sus propósitos. Él mismo constituyó a unos hombres, Él mismo capacitó y dotó a unas personas, y podríamos decir que estas personas, hermanos, son regalos de parte de Dios para la iglesia. Dios nos ha dado, como hemos visto a lo largo de la carta de Efesios, nos ha dado grandes bendiciones espirituales en Cristo. Cuando Cristo nos salva, cuando Cristo salva al pecador, no lo salva para que después que diga el Señor vaya a decir, ¿sabes qué? Ya te salvé, ahora arréglatelas tú solo. No, Cristo nos ha dado la salvación, nos ha dado los recursos espirituales y bendiciones espirituales acompañados de promesas que se van a cumplir en un futuro, que ya han sido dadas a todos los creyentes porque Cristo las ganó para nosotros.
Pero aparte de esto, hermanos, ha dado un grupo de personas para que lideren las iglesias con propósitos específicos para hacer cumplir las promesas que Dios ha dado, para que la iglesia siga el patrón y el modelo bíblico que Dios mismo ha proveído. La iglesia no es una pirámide en que el pastor es el que está arriba, ni tampoco el pastor debe ser un chofer de autobús que va dirigiendo a la iglesia a la velocidad y al movimiento que él quiere. No, la iglesia tiene un modelo, el modelo bíblico de la iglesia de Cristo. No me estoy refiriendo únicamente a esta iglesia, sino a toda la iglesia alrededor del mundo. La iglesia tiene un modelo bíblico que tiene que ver, hermanos, con un cuerpo, no una pirámide. En la iglesia no hay reyes, en la iglesia no hay grandes sacerdotes, en la iglesia hay ovejas y Cristo es la cabeza. El modelo de la iglesia es entonces, hermanos, un cuerpo en la que todos, aún el pastor, es miembro del cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo mismo. La diferencia, hermanos, como podemos ver en Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, es que cada uno de nosotros somos miembros del mismo cuerpo, el mismo cuerpo, todos. Y aún los pastores somos ovejas de Cristo. Pero cada uno de los miembros tiene diferentes funciones. Como lo hemos visto y vimos la semana pasada, hermanos, nosotros en la Escritura encontramos de que ya no hay apóstoles y profetas. La función de ellos ya pasó. La función de ellos pasó al igual que pasó en el tiempo de Israel, que era gobernado por medio de jueces primero, luego por profetas, luego por reyes. No haya ese tipo de cosas y en la iglesia ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Lo que hay, hermanos, ahora son pastores maestros. Porque los apóstoles y profetas cumplieron su función al poner el fundamento, el cual es Cristo. Así que si nosotros queremos tener o ser parte del cuidado de un apóstol, sometámonos a la enseñanza de los apóstoles que están en el Nuevo Testamento. No necesitamos a un apóstol que nos diga, someteos a vuestros pastores, porque ya lo dijo alguien y está en la Escritura. Hebreos capítulo 13. Tenemos también, hermanos, en Primera de Pedro capítulo 5:1, que Pedro da instrucciones sobre los pastores que no se enseñoreen de las ovejas. No hay instrucciones acerca de apóstoles en el Nuevo Testamento, pero tenemos la enseñanza de los apóstoles a la cual deberíamos hacer bien al someternos en la palabra de Dios. De manera que ahora, hermanos, los pastores tenemos como encargo de parte de Dios es seguir la misma enseñanza que los apóstoles enseñaron desde el principio de la iglesia. Así que, hermanos, como dice Hechos 2:42, debemos perseverar en la enseñanza que los apóstoles enseñaron desde el principio y está en nuestras Biblias. En Efesios capítulo 4, verso 12, que es nuestro texto, encontramos un resumen de lo que es el propósito de los dones ministeriales o los dones hombres que ha dado Dios a la iglesia. Dice que el propósito es que sean enriquecidos. ¿Sí dice así? No, dice que la finalidad, y aquí encontramos la única finalidad y propósito de los ministros de Cristo, hablando de buenos ministros, es perfeccionar a los santos. Y esta palabra de perfeccionar tiene que ver con capacitar, equipar, preparar a los creyentes. Esa es la función principal de todo ministro de Cristo. No es hacer milagros, no es sanidades, no es hacer cualquier tipo de cosa que se ve mucho hoy en día, sino nada más que perfeccionar, capacitar, equipar, preparar a los santos, a los creyentes. ¿Para qué? Para la obra del ministerio.
para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Aquí encontramos, si quisiéramos resumirlo en una sola cosa, es equipar a los creyentes para la obra de ministerio, con el propósito único de edificar a la iglesia. Y vamos a ver varios propósitos en medio de esto, por las cuales Dios repartió dones a los hombres. Porque todo lo que hace Dios tiene un propósito. Dios no hace cosas que no tengan sentido. A veces no nos parece que tengan sentidos, pero la palabra de Dios nos enseña cuál es el sentido y los propósitos que tiene Dios para su iglesia. El principal es la edificación de la iglesia y la meta final, como vemos en el verso 13, es ser, en resumidas cuentas, como Cristo. Ser como Cristo. Ser igual y semejantes a Cristo. Ese es el fin, esa es la meta final por la cual Dios, que nos ha dado grandes bendiciones espirituales, nos ha dado grandes promesas, nos ha dado promesas que tendremos herencia, que ya la tenemos, que seremos perfeccionados, que seremos perfectos, que seremos santos, que no tendremos tristeza, ni dolor, ni llanto y todas esas cosas, pero mientras estamos aquí, no somos perfectos. Mientras estamos en la tierra, no somos perfectos, pero para eso nos ha proporcionado hombres capacitados para que nos enseñen cuál es la voluntad de Dios. Pero no solamente que nos hablen cosas bonitas, hermanos, el propósito de los ministros de Dios es capacitar a otros, para que estos otros capaciten a otros, para que estos otros capaciten a otros, y así se va edificando el cuerpo de Cristo hasta que Él venga. El propósito, hermanos, no es pararse acá a hacer un discurso que nos haga sentir re bonito, sino el propósito es traer las verdades centrales de la palabra de Dios para que cada uno de nosotros seamos edificados por medio de esa palabra de Dios, para que seamos capacitados, equipados. Quiere decir que desde acá, hermanos, se esté entregando la herramienta, se estén entregando las verdades de cómo debemos vivir nuestras vidas, para que eso lo utilicemos allá afuera también, para que nosotros también edifiquemos a otros. Esto no es un trabajo nada más del pastor, es un trabajo que también corresponde a cada uno de ustedes. Así que Dios ha dado ministros a su iglesia, no para que existan posiciones, no es para que alguien se enseñoree de los demás, no es para que alguien sobresalga a los demás, ni para que viva mejor que los demás, sino que para que equipe a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? De manera, hermanos, de que todos los creyentes tenemos dones espirituales, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12. Todos, todo aquel que es un hijo de Dios tiene por lo menos un don. Ah, no, pero es que a mí el don que yo tengo no me gusta, podría decir alguien. Bueno, pero es que no puedes escoger el don. 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu reparte los dones como Él quiere. Es el Espíritu que decide cómo y cuándo una persona va a tener un don, de qué forma. En el verso 12, todos somos miembros del mismo cuerpo. En el verso 14, el cuerpo no es solo un miembro. En el verso 15, si alguien dice, porque no soy pie, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Alguna persona no se podrá sentir cómoda o contenta o satisfecha con el don que posee, porque tal vez preferiría tener una posición más alta. Lo que esa persona necesita es arrepentirse, porque eso es un pecado. Porque no busca glorificar a Dios, sino que quiere sobresalir a sí mismo. Los dones nos han sido entregados para edificarnos unos a otros. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos los creyentes tenemos dones dados por Dios. 1 Corintios
14:16 dice, hágase todo para edificación. En el 14:12 dice que la iglesia, los dones son para edificar a la iglesia. En primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, cada uno. No dice aquellos que han recibido un don, sino cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Cuál es el propósito de recibir dones de parte de Dios? Que sirvamos a otros con ese don. No es para que nos sirvamos a nosotros mismos. Ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a lo que nace de su corazón. ¿Dice así? No, dice conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero muchas personas se jactan de tener ciertos dones maravillosos y le roban la gloria a Cristo. De manera que los dones que dicen o presumen tener, los usan para su propia gloria, para su propio beneficio, no para glorificar a Dios, no para servir a los demás, sino para servirse a sí mismos. Pablo habla en Romanos 12, del 6 al 14, de los dones. Primera de Corintios 12, lo pueden leer en su casa. Así que cuando Cristo salva a una persona, hermanos, no lo deja solo, lo capacita y provee todo lo necesario para que ese creyente que ya es salvado ahora pueda crecer, madurar y dar frutos y después edificar a otros. Ese es el propósito de los dones. De hecho, en el libro de Juan 14:16, el Señor Jesús prometió: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y está refiriéndose al don del Espíritu Santo que mora en todos los creyentes desde el momento que creímos. También nos da hombres dones, como son los pastores, para que nos dirijan, nos enseñen, para que nosotros podamos servir también a otros con nuestros propios dones. Específicamente a los pastores, como ya dijimos. ¿Cuál es el propósito entonces? Edificar, capacitar, perfeccionar a los creyentes. Ese es el propósito de que haya hombres capacitados por Dios con algún don especial dado por Dios que tiene que ver con la enseñanza, el cuidado del rebaño de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de cuidar al rebaño de Dios? Para que la gente se sienta feliz, para que digan después del culto: qué bonita predicación, me sentí hasta escalofríos en mi espalda y sentí ganas de llorar. No, es para que también ustedes, los que están escuchando la palabra de Dios, estén capacitados para la obra del ministerio. De manera, hermanos, que la obra del ministerio no es dada únicamente a los líderes de la iglesia, nos es dada a todos y cada uno de los que somos miembros del cuerpo de Cristo. El propósito por el cual nos reunimos cada semana a escuchar la palabra de Dios es para edificarnos a través de la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros nos edifiquemos unos a otros también con nuestros propios dones, para que aprendamos a través de la palabra de Dios a cómo edificarnos unos a otros. Hay muchas de las quejas que suenan en todas las iglesias, menos en esta, ¿verdad? Bueno, eso espero. Pero cuando una persona está enferma, de lo que se quejan: nadie me ha venido a visitar. No, pero ¿cómo dice que no lo han visitado? Ya fueron la hermana fulana, el hermano fulano, le llamamos por teléfono y todo esto, pero lo que están diciendo es que los líderes no le visitaron. Lo que no están entendiendo, hermanos, de que
la iglesia es un solo cuerpo y que no necesitan la visita especial de alguien más, que con un solo miembro de la iglesia que visite a esa persona, o tenemos el caso de la persona que va y visita pero está enojada porque nadie más fue, pero es que ya fuiste tú, así que ya la iglesia ya visitó al enfermo, tú estás ejerciendo tus dones. Bueno, ahora hay que motivar a los demás para que también los ejerzan, pero tú estás haciendo lo correcto. Así que todos, hermanos, de diferentes maneras nos vamos a edificar unos a otros, porque ese es el propósito de la edificación de la iglesia, es el propósito de que todos tengamos dones espirituales dados por Dios. Así que, hermanos, unos van a visitar enfermos, ojo, van a ir a visitar al enfermo, no a sanarlo. Quien lo sana es Dios. Vamos a ir, vamos a dar consolación, vamos a orar por esa persona. Alguien podría decir, no, pero es que yo no voy porque no tengo el don de sanidad. Y esperan tener aquellos dones maravillosos para poder trabajar en la obra del ministerio. Pero es que algunos dones maravillosos, como los dones de milagros, si se dan cuenta, no se ven por ninguna parte. Y si alguien lo tiene, tráiganmelo. Yo tengo una lista de muchos enfermos para que los sanen. De verdad. Si alguien dice que tiene el don de milagros, tráiganmelo. Yo le voy a dar una lista de varios enfermos y de verdad, enfermos de verdad, no alguien que cree que está enfermo. Muchos enfermos para que los sane si es verdad. Y debe de sanarse porque dice que tiene un don. Pero eso ya no existe. Eso fue en el principio, ese fue el fundamento. Eso era para confirmar que aquellos hombres que predicaron el santo evangelio de Cristo, de verdad venían de parte de Cristo, porque obraban los mismos milagros y señales y prodigios que obraban en el Señor Jesús. Pero no necesitamos tener un don de sanidad, porque tenemos al sanador con nosotros. Podemos ir a orar por esa persona, llevar consolación, palabras de aliento, que se sienta que no está solo. Podemos animar a los que están desanimados. Podemos corregir a los que están obrando mal. Evangelizar a los perdidos. Hay muchas formas de cómo desarrollar nuestros dones en medio de nuestro entorno, como parte de la iglesia. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la meta entonces a seguir entre los propósitos que Dios tiene al entregar dones? Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. De manera que los ministros, hermanos, el pastor, el predicador, tiene como propósito preparar, capacitar, equipar a todos los creyentes por medio de la predicación, la enseñanza, hasta, fíjense, esa es la meta, hasta que todos, y esto nos incluye a todos, mira, el apóstol Pablo se incluye él mismo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No es algo que solo compete al pastor, es algo que nos corresponde a todos. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos los creyentes debemos ser capacitados. Todos los creyentes debemos ser equipados. No hay creyente que ya nació equipado. Hay algunos que absurdamente dicen, no, yo no necesito de nada, yo nada más necesito que el Espíritu me muestre lo que dice la palabra de Dios. Bueno, a veces Dios le muestra a solas, estudiando la palabra, lo que realmente dice la palabra y la intención que tenía, pero ojo, tiene que concordar con lo que han enseñado todos los predicadores de Dios, por supuesto, a través de toda la historia. Pero por causa de esa creencia, ahora tenemos diversidad de doctrinas falsas. Porque alguien dice, no, a mí Dios me mostró esto, que aquí quiere decir esto o lo otro. Pero nunca nadie ha enseñado eso. Así que
Tenemos que estar seguros, hermanos, de que todos estamos siendo edificados, todos estamos siendo preparados, pero por la misma palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esto a lo que se refiere, hermanos, a que todos lleguemos a una unidad doctrinal, a un estilo de vida. No está hablando de la fe que salva, sino que está hablando, hermanos, de aquella estilo de vida que nosotros debemos llevar a través de la enseñanza de la palabra de Dios, que todos tengamos ese mismo entendimiento, esa misma unidad y del conocimiento correcto del Hijo de Dios. En 1 Corintios 1:10, Pablo decía: os ruego, hermanos, que todos hablen una misma cosa. Hemos estado diciendo que no todos tenemos que pensar igual en todos los aspectos y no tenemos que tener los mismos gustos ni preferencias, pero cuando se refiere a la doctrina sí debemos de pensar igual, especialmente cuando se trata de Cristo. Y Pablo abordaba este asunto a la iglesia de Corinto, y en 2 Corintios 11:4 decía: pero me temo que como la serpiente, 11:3, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esto estaba pasando en la iglesia de Corinto, que habían personas que predicaban a otro Cristo. No existía otro Cristo, pero predicaban cosas diferentes de quién es Cristo, predicaban cosas diferentes acerca del Espíritu Santo, y predicaban diferente evangelio, diferentes verdades acerca del evangelio, y bien lo toleraban, y ahora es el pan de cada día. Tenemos que tener un conocimiento correcto de quién es Cristo y cuál es su obra a favor de nosotros. Y ese conocimiento lo vamos a encontrar únicamente cuando el santo evangelio de Cristo es predicado por personas dotadas por el Espíritu Santo de Dios, usando la palabra de Dios correctamente. Solo así es como vamos a obtener ese beneficio. ¿Con qué propósito? Para llegar a ser un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. La meta final, pues, en simples palabras, es ser igual a Cristo. No en su gloria, sino en su humanidad, en su santidad, en su sencillez, su humildad, en su amor hacia los demás. Y fíjate que es bien interesante, porque el amor de Cristo no se veía manifestado sobándole la espalda a la gente, diciéndole: ay, mi niño bonito, yo tengo grandes planes para ti, como hacen hoy muchos predicadores falsos. Tampoco era un prepotente que maltrataba a las personas. A las únicas personas que él llegó a maltratar eran a los fariseos religiosos, que no tenían compasión por los demás. Él predicaba con amor, pero nunca desvió el mensaje. Nunca se preocupó si alguien se iba a ofender. De hecho, los únicos que se ofendían eran los religiosos. La meta final, pues, es ser como Cristo. Debemos ser equipados por varones fieles a Dios, fieles a su palabra, varones que han sido dotados por Dios para predicar su santo evangelio. ¿Para qué? Para que todos vayamos obteniendo la madurez, la altura de Cristo, para que todos vayamos creciendo a esa altura. A eso se refiere. Pero alguien podría decir: eso es imposible, hermano. Sí, sí es imposible. Y Pablo entendía muy bien eso. En Filipenses capítulo 3, verso 12, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El apóstol Pablo, alguien de quien podríamos decir todos y estaríamos de acuerdo que era un santo hombre de Dios, fiel a Dios, con amor a Dios, y cualquiera podría decir: yo quiero ser como Pablo. Y de hecho él llegó a decir:
sean imitadores de mí como yo de Cristo, él decía, no lo he alcanzado todavía. El que no soy perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, y lo vuelve a reafirmar, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía que él no era perfecto. De hecho, en Romanos 7, él llega a decir, miserable de mí, porque él veía en sus miembros, en su mente, un deseo de obedecer la ley de Dios, pero en sus miembros otra ley que lo arrastraba a cometer pecado, que se rebelaba contra Dios. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir esto? No está hablando de ser perfectos. Pablo dice que él dejaba todo atrás y proseguía a la meta, al sumo llamamiento, y esa es la actitud que debemos de tener todos los creyentes. Es verdad que no vamos a ser perfectos, pero debemos hacer a un lado todo lo que está atrás, nuestras inconsistencias, nuestros pecados, porque Cristo ya nos los perdonó todos, y proseguir a la meta. Proseguir a la meta, y esto habla no de perfección, sino de madurez, de crecimiento. Ese es el propósito de los dones dados de parte de Dios a hombres específicos para que se encarguen de preparar y equipar a los santos. Para que todos, no solo los ministros, sino que todos prosigamos a la meta. Para que todos busquemos el crecimiento y la madurez espiritual. Madurez. Ese es el punto. En el verso 14, porque hay una razón, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí encontramos otro propósito por el cual Dios ha capacitado, dotado hombres para que capaciten, equipen, preparen, perfeccionen a su iglesia, para que no seamos engañados como niños fluctuantes. Por medio de hombres mañosos que utilizan artimañas del error para desviar a las personas a cosas que no son correctas, cosas que son antibíblicas. Y este juego de palabras tiene la idea, hermanos, de alguien que está estafando a alguien por medio de dados cargados. Así que ya han visto, ¿no? Personas que juegan a los dados y alguien trata de adivinar o de ganar por medio de cierta cantidad o ciertos números, pero hay gente muy mañosos, muy listos, que cargan los dados y hacen que caigan a su manera. Así hay muchos que se dicen ser ministros del evangelio, pero son ministros de Satanás, que utilizan las escrituras, las tuercen y hacen que digan lo que no dicen, y le dan un sentido a las escrituras para obtener beneficios propios y así manipular a las personas. Y es bien interesante que la escritura dice que no seamos niños fluctuantes, y a lo que se refiere, y no tiene nada malo de ser niños, todos hemos llegado a ser niños en lo natural, físicamente, y en lo espiritual. Cuando venimos a Cristo, venimos a ser niños. Y conforme pasa el tiempo, debemos crecer. No tiene nada de malo ser un niño. Un niño, de hecho, los niños son traviesos, son inquietos, son ruidosos, son llorones. Pero a veces hasta sus travesuras son graciosas. El problema es cuando esas travesuras o esos berrinches lo hace un niño de 40 años. Ya no es gracioso, ya es molesto. De hecho,
El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño, de niño. Esto habla de una persona que ya ha crecido, que ha madurado, y este crecimiento, hermanos, esta maduración, no va a provenir por medio de rituales o por la imposición de manos de un super ungido. No, no es así. Tenemos que crecer espiritualmente, porque si no podemos fácilmente ser engañados por este tipo de personas que hacen creer cosas que no están en la Biblia. Un creyente que no es maduro es llevado por cualquier viento de doctrina. Es una tristeza, hermanos, ver gente que nosotros conocemos, que los vimos sentados gozándose con la palabra de Dios, que pensábamos que eran de nosotros, pero sabemos que ahora no eran de nosotros porque salieron de nosotros, porque si fueran de nosotros permanecerían con nosotros. Y no me refiero a que se fueron de la iglesia, sino que dejaron la verdad de Cristo para irse a seguir un evangelio diferente. Porque allá les predican que encuentren su super yo, o porque allá les enseñan a sacar todo su potencial, porque allá les enseñan cómo ser prósperos, o porque alguien les dijo que les tienen grandes puestos ministeriales, que eso es algo muy común, personas que adulan a las personas para manipularlos. Ya hemos dicho, según la Escritura, todos por igual somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Nadie es más, nadie es menos. El único que es más es Cristo Jesús. No hay ningún ser humano que pueda ponerse sobre encima de todos. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo que en el reino de los cielos el que quiere ser mayor debe ser el que sirva más, el que lave los pies de los discípulos, como lo hizo el Señor Jesús. Pero no es lo que vemos en las iglesias hoy en día. Vemos a personas que se ponen casi en un trono. De hecho, hay gente que tiene tronos. Se sientan así enfrente, están que revientan sus ojos de gordura porque no trabajan para nada, hermanos. Y no hay nada de malo ser gordo, y se los dice un gordo, sino que están demasiado hinchados de arrogancia, de vanidad. Hermanos, eso es asqueroso, porque no es el plan de Dios. Tenemos que madurar para no ser engañados por personas como estas, que adulan a los demás, que predican únicamente sentimentalismo, humanismo, para que las personas, dentro de lo que le llaman culto a Dios, pero es un culto al ser humano, hermanos, ahí quien se celebra son las emociones, se celebran las necesidades humanas únicamente, y ahí no se predica a Cristo. Son engañados por falsos ministros los niños espirituales. Entonces el propósito es de que todos crezcamos, que todos maduremos, para que no seamos fácilmente engañados, porque esa gente no predica a Cristo. Romanos 16:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, de gente inmadura, gente que nunca creció, que posiblemente ni siquiera son hijos de Dios. Pero es bien interesante que estas personas no predican a Cristo. Ahí podemos ver cómo es un ministro verdadero y uno que es de Cristo. Un ministro verdadero va a predicar a Cristo. Un ministro verdadero va a predicar su obra. Un ministro de Cristo va a agarrar lo que dice la palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiso decir,
la intención que tuvo que decir y no lo que yo creo que dice. O lo que algunos dicen, Dios me acaba de revelar que esto no quiere decir esto, sino que lo otro. Ahí tenemos un falso profeta. Personas que usan la Biblia, usan Biblia, algunos ya ni la usan. Algunos usan referencias a películas para predicar, pero tal vez si acaso usan la Biblia, lo usan nada más como una excusa para hablar de ellos, se predican a sí mismos, lo maravillosos que son, lo esforzados, sus habilidades que tienen, el gran llamamiento que tienen de parte de Dios. Dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lo que están diciendo con ese mensaje es, yo todo lo puedo, y dejan a un lado a Cristo que es el que fortalece. Cosas como esas. Cristo nada más es un adorno, es una excusa para obtener un beneficio por medio de él. Esos son falsos maestros, no predican a Cristo, sino que ellos predican cosas que satisfacen sus propios estómagos. Todo lo hacen por su propio beneficio personal. Estas personas utilizan suaves palabras, no van a predicar feo. De hecho, esa gente tiene habilidades especiales para convencer a la gente. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de gente que no ha nacido de nuevo o que son niños espirituales. Así que otro de los propósitos de los ministros que realmente son ministros de Cristo es buscar la madurez y el crecimiento espiritual de los creyentes. ¿Cómo lo hacen? Verso 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es el pastor, el apóstol, no, es Cristo. La cabeza de la iglesia, hermanos, no se les olvida, ¿verdad? Es Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay papa como cabeza, no hay apóstol como cabeza, no hay reverendo como cabeza, no hay sacerdote como cabeza. Es Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, es la cabeza única de la iglesia. Amén. En vez de buscar mensajes que parezcan dulces al oído, que endulzan nuestro ego, que estimulan nuestro ego, la avaricia, las envidias, porque eso es lo que hace el Evangelio de la Prosperidad, promover la avaricia de los corazones que ya está dentro del corazón del ser humano, y lo que hacen es promoverlo, untándolo con un par de palabras sacadas de contexto de la palabra de Dios. En vez de buscar eso, tampoco debemos buscar los grandes propósitos que Dios tiene para tu vida hoy. Yo les puedo dar un gran propósito que Dios tiene para la vida de ustedes, y es que se arrepientan en el nombre del Señor Jesús y que busquen verdaderamente a Cristo Jesús. Ese es el propósito, para que sean salvos y que crezcan en amor. Entonces vemos que la única manera es cómo hacerlo, cómo es que lo hacen los verdaderos ministros, es siguiendo la verdad. Y esto siguiendo la verdad tiene que ver, hermanos, con hablar la verdad, con enseñar la verdad. Algunos también se van por otro extremo. Dicen, no, yo aquí, aunque me insulten y me golpeen, yo voy a hablar la verdad. Pero es que están hablando la verdad, pero de una manera equivocada. A veces hay que confrontar, sí, con la verdad, sí, pero ¿de qué manera? Con amor, en amor. Aquí tiene que ver el propósito, o sea, no vamos a llegar, es que porque Juan el Bautista le dijo adúltero a aquel hombre que tenía la mujer de su hermano Felipe, a Herodes, y por eso le cortaron la cabeza. Entonces yo voy a ir a todo adúltero que vea, le voy a gritar adúltero porque es la verdad. Eso es ser imprudente. Tenemos que predicarle el Evangelio de Cristo primero a esa persona, para que el Espíritu Santo llegue primero y transforme ese corazón, porque no podemos llegar primeramente a derribar ese pecado si esa persona está muerta, como vimos en el capítulo 2.
Primero el Espíritu Santo tiene que darle vida al pecador para que pueda entender el mensaje del Evangelio. Hay personas que tienen familiares que por tradición tienen sus ídolos en sus casas y van y les visitan y ya no los quieren recibir y dicen, no, es que no me quieren porque yo soy de Cristo. Y gloria a Dios porque el Señor dijo que qué bueno, bienaventurados los que sean vituperados por causa de mi nombre y yo soy uno de ellos. No, eres vituperado por imprudente. Es que no podemos llegar a derribarle la estatua de la Virgencita a nuestra abuelita si no le hemos predicado el santo evangelio de Cristo Jesús, porque esta señora está muerta en sus delitos y pecados. Y el Espíritu Santo de Dios tiene que darle vida primero para que entienda que eso es un ídolo. Y hacemos a veces los creyentes las cosas al revés, sino que tenemos entonces que seguir la verdad en amor. El amor debe ser la motivación correcta para nosotros poder llevar la verdad. Si no es el amor la motivación que nos lleva a llevar la verdad, entonces estamos pecando contra el hermano y contra Cristo. Para que de esa manera entonces podamos crecer en todo que es en aquel que es la cabeza, el cual no es el Papa, no es el pastor, no es el apóstol, es Cristo. Amén. Siguiendo la verdad del amor, en amor, creciendo en todo en aquel que es la cabeza. Podríamos decir creciendo en la cabeza. ¿A qué se refiere? A que nosotros debemos tener un crecimiento que es conforme a esa cabeza que es Cristo, que esa cabeza ya es madura, es perfecta, es santa, es todopoderoso. Bueno, en lo poderoso no vamos a crecer, pero debemos crecer en conformidad a esa madurez, perfección que es en Cristo. Sí que somos perfectos o seremos perfectos en la eternidad, como Cristo lo es, ya no tendremos pecado, pero mientras estamos aquí, su iglesia no es perfecta. Por eso necesitamos crecer y debemos hacerlo por medio de seguir la verdad. ¿A qué se refiere entonces? Nada más y nada menos que a la pureza doctrinal, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito. El propósito no es que seamos unos grandes sabiondos y que hay personas que quieren conocer muchas cosas de la palabra de Dios, pero para ir a pelear con el amigo, el vecino, el abuelito. No, no es así. El propósito es para que nosotros seamos perfectos, enteramente capacitados, equipados para toda buena obra, para que todos los dones que todos tenemos estén actuando al mismo tiempo, edificándonos unos a otros en amor. Así la iglesia va creciendo. No en número precisamente, no precisamente tiene que estar reventando el lugar, pero nosotros espiritualmente, individualmente, por medio de ser edificados a través de otros y por la enseñanza que está saliendo desde el púlpito, practicándola unos con otros, podamos edificarnos unos a otros. Yo tengo que ser edificado por ustedes. Ustedes deben ser edificados por mí y por los demás hermanos. Si cada uno de nosotros hacemos lo que nos corresponde, hermanos, esta iglesia va a producir abundancia de frutos espirituales, un crecimiento, una madurez, una perfección que solo Cristo da. Ahora podríamos decir, bueno, pero Pablo dice en 1 Corintios que yo regué, Apolos regó, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que yo me voy a sentar a esperar que Dios dé el crecimiento. No, hermanos, tenemos trabajo que hacer.
Porque como Pablo decía, yo sembré, Apolos regó. Y aquí podemos ver los dones en función. El crecimiento lo da Dios a través del esfuerzo nuestro, de la obediencia, la diligencia de cada uno de nosotros. Ese crecimiento, esa madurez, no va a llegar por arte de magia, no va a llegar por medio de que alguien nos imponga manos. Puede sentir un escalofrío y hasta desmayarse, pero eso no va a dar crecimiento, y eso es manipulación. El crecimiento es a través de la verdad de la palabra de Dios, de la pureza doctrinal de la palabra de Dios, aunque te parezca el mensaje aburrido. Porque mucho de lo que usan los falsos maestros es manipular emociones de personas con temáticas bastante extravagantes. Cómo obtener la victoria del arca de Noé, y le ponen nombres raros a los temas que ni ellos entienden. O noches de super milagros y la descendencia del super espíritu, y le ponen unos nombres súper extravagantes. La otra vez fuimos a comer a un lugar y frente al restaurante decía el nombre así muy interesante del lugar: ven por tu milagro. Qué manera de atraer personas con engaños. Me pregunto cuántos milagros habrán dentro de ese lugar. Les aseguro que ninguno. Sino que el crecimiento, hermanos, lo vamos a obtener por la pureza doctrinal, por someternos a la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento no lo vamos a recibir sentados pasivamente, y mucho menos si no nos congregamos, mucho menos si no tenemos tiempos a solas con Dios, y mucho peor si estamos escuchando a lobos rapaces que hablan de demonios, hablan de prosperidad, hablan de cosas que la Biblia ni siquiera menciona, hermanos. A ver, llevamos estudiando la carta de Efesios, ya casi llegamos al capítulo 5. ¿Cuándo se mencionó un demonio en todo esto? En la escritura, porque hay predicadores que en todo encuentran un demonio y los miran, dicen. Pero eso lo que hacen nada más es atraer la atención, la curiosidad, el morbo de las personas, pero no hay crecimiento. Y es interesante que esas personas nunca tienen paz. Mientras más escuchan de demonios, más asustados y miserables viven en sus vidas. En cambio, si nosotros usamos y tomamos y bebemos de la doctrina pura de la palabra de Dios, hermanos, Dios mismo va a producir ese crecimiento en nosotros, esa madurez, esa paz, los dones del Espíritu Santo obrando, como dice acá, de parte de Cristo, de quien todo el cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, cada uno de nosotros, cada miembro de la iglesia, bien concertado, unido entre sí, todos nosotros. Por eso debemos conservar la unidad de la fe, hermanos, unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Aquí habla de los dones, todos haciendo lo que nos toca hacer, lo que Dios nos ha puesto a hacer, va creciendo y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ven qué sencilla es la palabra de Dios? Es profunda y sí produce gozo. Cuando de verdad, hermanos, dejamos todas esas cosas, esas locuras, y nos dedicamos a escuchar la sencillez con que Dios nos habla y la profundidad con la que Dios nos habla, encontramos, hermanos, que hay deleite en nuestro corazón, hay deseo de crecimiento. Lo que hace falta, hermanos, es que nos pongamos en marcha a producir, hermanos, lo que Dios ya nos ha dado a nuestros corazones. Dios ya ha proveído estas cosas y ha puesto gente capacitada, y esta iglesia ha sido bendecida con palabra de Dios, hermanos, y no es ninguna jactancia. No solo por parte de uno,
sino por más de uno de los predicadores que estamos al frente acá, hermanos. Dios nos ha bendecido grandemente con la doctrina correcta, hermanos. No necesitamos buscar superhombres que tengan grandes llamados según ellos. Necesitamos nada más la pureza doctrinal y que estemos nosotros oídos atentos y nos sometamos a la palabra de Dios como Dios dice que debemos hacerlo, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, entendemos que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda de dos filos, que penetra hasta los pensamientos, el alma, el espíritu. Señor, hay tantas cosas que nos suenan maravillosas, interesantes, que nos motivan, Señor, a buscar una vida santa, una vida devota a ti, Señor, a esforzarnos, pero muchas veces salimos y pareciera que se nos olvida, como aquel hombre que ve su cara en un espejo y luego olvida cómo era su rostro. Pero queremos pedirte, Señor, de que tu palabra se quede en lo más profundo de nuestro corazón, que estemos, Señor, atentos a ese mensaje que estamos recibiendo constantemente en nuestros corazones, que nos ayude, Señor, a hacer por obra, Señor, las cosas que estamos aprendiendo y aquellas cosas que todavía no dimensionamos, la profundidad y la grandeza y la anchura que hay en esas grandes bendiciones que tú nos has dado ya, Señor. Que nos des ese entendimiento para poder comprender, diluir, para poder digerir correctamente todas estas verdades, Señor, para que podamos nosotros vivir en consecuencia a lo que estamos aprendiendo, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a practicar tu palabra, Señor, a ser edificados y a edificar a otros por medio de los dones que tú ya has proveído a la iglesia. Si hay alguien que está dudando acerca de sus dones o que tiene una expectativa demasiado alta acerca de los dones, enséñales tú, Señor, que los dones no deben ser tan maravillosos como los que estuvieron en el primer siglo, sino que el propósito de los dones es servir para que todos podamos ser edificados. Y el servicio puede ser cosas bastante sencillas, pero muy útiles. Hay cosas, Señor, bastante importantes que necesitamos hacer unos por otros, como orar unos por otros, como consolarnos unos a otros, como animarnos unos a otros, como darnos palabras de aliento, Señor, unos a otros. En algunos casos, visitarnos unos a otros. Produce, Señor, en cada uno de nosotros esa obediencia a esa palabra, Señor, que ya nos has dado, a ese llamamiento que ya nos has dado, a esa encomienda que ya nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a no pensar nada más en nosotros mismos y en nuestras necesidades, sino en buscar satisfacer las necesidades también de los demás, para que si todos pensamos de esa manera, Señor, todos nos podamos edificar unos a otros y puedan fluir tus frutos, Señor, dentro de esta congregación en la cual tú nos has puesto, Señor. Te agradecemos por todas las bendiciones, gracias por tu palabra y por todos los dones que has repartido en medio de esta congregación, Señor. Muchas gracias, Padre, todo te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.